como dice en la Biblia, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y llega Dios y cuando se lo permitimos empieza a restaurarnos. A través de la misma creación, nosotros podemos ver evidencias tanto del conflicto como de su resolución. Tenemos una suerte de que Dios nos ve lo que podemos llegar a ser. Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo a un programa de la Escuela Sabática Universitaria. Para mí es un placer que nos acompañen, al igual que los amigos que hoy están aquí presentes. Pero antes de que os presentéis, quiero lanzaros una pregunta para que tener una breve respuesta, que va a ser un poco la introducción a todo el estudio del día de hoy. ¿Creéis que es bueno vivir con normas o reglas? ¿Realmente son necesarias? ¿Y por qué? Mi nombre es Ruth Badilla y creo que para una sana convivencia es necesario que se respeten las reglas. Mi nombre es Esther Córdoba y estoy de acuerdo en que sí deben existir las reglas para evitar el caos. Mi nombre es Ricardo Sosa y yo diría que no solo creo que son necesarias, sino que son inevitables. Es parte de cuando existe convivencia, surgen las normas, ¿no? Más allá de que se requieran implementar, van a surgir. Yo coincido totalmente con vosotros porque también creo que las normas y las reglas son necesarias y convenientes para una vida. Si no, como dice Esther, esto sería un caos. Pero antes de empezar en profundidad con el tema de hoy, invito a Ruti para que nos haga una oración. Claro que sí, oremos. Querido Dios, te agradecemos la oportunidad de abrir una vez más tu palabra y pedimos que el Espíritu Santo pueda darnos claridad de mente para poder extraer las lecciones para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El título general que nos propone el autor de la Escuela Sabática en esta lección número 10 es Las reglas del conflicto. La verdad es que cuando hay un conflicto, y sobre todo un conflicto bélico, posiblemente lo que se respeta menos son las reglas. Normalmente se respetan muy poco. Pero en este conflicto cósmico sí que existen unas reglas que tienen que obedecer tanto Dios como los ángeles como Satanás. Y en este sentido quería preguntaros, ¿creéis que Satanás tiene todo el poder para tentarnos? ¿Esas reglas le permiten tentarnos? Bueno, lo que la Biblia dice explícitamente es que Él tiene habilidad de tentarnos hasta cierto punto. En el libro de Santiago se explica claramente que uno es tentado cuando es atraído desde sus propios deseos. Él no tiene la capacidad de implantar ideas dentro de nuestro cerebro, pero puede con el ambiente manipularlo de tal forma que nos atrae hacia la tentación. Por eso es muy importante que nosotros, conociendo esto, pongamos las barreras necesarias. O sea, que lo que estás diciendo es que en parte le estamos facilitando el trabajo a Satanás. ¿Sería eso? Claro, con todas nuestras acciones diarias vamos dejando esas pistas, esas migajitas de cuáles son esas áreas débiles que tenemos. Pero dentro de esos límites del conflicto me gusta mucho el pasaje de Daniel 10 que presenta la lección. Cuando llega el ángel y habla con Daniel, y entonces, bueno, llega de hecho Gabriel y le dice que desde el primer día que Daniel había dispuesto en su corazón entender, o sea, Daniel estaba hablando con Dios, estaba orando constantemente para poder entender qué era lo que había visto. Dios ya había dispuesto enviarle la respuesta, pero dice el versículo 13 de Daniel 10, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, un ángel fue enviado a darle la respuesta que Daniel pedía, pero esa respuesta no llegó inmediatamente. Pasó un día, pasó dos, pasaron 21 porque estaba Miguel batallando aquí con un sobrenombre, pero estaba luchando contra Satanás. Y vemos entonces
que aunque Satanás quiere y en ese momento era obstaculizar una respuesta, y nos podemos preguntar nosotros ahora en la vida cotidiana, ¿cuántas veces necesitamos tomar una decisión, por ejemplo? Y empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios, y tal vez ahorita no hay un conflicto así entre Miguel y Satanás, pero tal vez hay conflictos entre esas concupiscencias que menciona Santiago, esos deseos profundos que yo tengo entre si leo la Biblia o si me pongo a ver un capítulo de una serie, si hago, ¿verdad?, algo conforme a lo que Dios espera de mí, o me voy por el camino más fácil, más ancho, más tranquilo. Y es ahí donde empiezan esas tentaciones a afectarnos. Yo creo que, como dice en la Biblia, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y más que tener potestad, él aprovecha nuestras debilidades. Y coincido con lo que dice Ruth, ¿verdad? Nosotros mismos dejamos allí pequeñas pistas de lo que Él puede hacer con nosotros. Prácticamente le abrimos la puerta, pero realmente su poder es limitado. Solo Dios es el único que puede hacer que nosotros podamos resistir las tentaciones de Satanás. Muy bien. Esto, por mi deformación profesional, Ricardo antes comentaba que es un poco como las redes sociales, ¿no? Que al final llegan a conocernos más que nosotros mismos porque regalamos nuestros datos, nuestra información. Pero bueno, volviendo al tema de las reglas en el gran conflicto, ¿qué pensáis con el hecho de que Satanás se presente o se le presente como el dueño de este mundo? ¿Creéis que tiene derecho a llamarse así? Probablemente, bueno, definitivamente actúa como tal, ¿no? Pero es un dueño ilegítimo. Lo que quiero decir con esto es que él toma propiedad, toma potestad. Sin embargo, ciertas cualidades, vaya, las responsabilidades que lleva el ser dueño de este mundo definitivamente no las toma. Ya. Entonces, si bien quiere tomar ese papel, no podemos decir que él es el dueño legítimo de este mundo. Cuando la lección nos plantea el caso de Job y cómo se ve ahí ese concilio, Satanás está como representante de la tierra. Porque en ese momento en específico todavía el sacrificio de Jesús no se había hecho. Y tristemente, Adán, cuando recibe el como decir el testamento, la estafeta, el derecho de gobernar este mundo, se lo entrega a Satanás con la caída. Y hasta que Jesús viene puede recuperarlo, pero en ese interín Satanás se puede jactar de ser entonces ahora el gobernador, porque nosotros como humanos se lo cedimos en bandeja de plata. Muy bien. Miren que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Recordemos que él no puede hacerle daño a Dios, pero sí puede hacerle daño a quienes están en medio de esa controversia entre Dios y él. Entonces somos nosotros que somos presa fácil para él si nos olvidamos y si nos alejamos de Dios. Lo único que nos debe reconfortar es que va a ser por un tiempo. Su dominio en este mundo va a ser temporal. Así es. Y en este momento sí que me gustaría que lanzáramos una pregunta a nuestros amigos en la calle para que nos hicieran sus aportaciones también. Y la pregunta que tengo preparada para ellos es la siguiente. ¿Qué significa para ti el conflicto entre el bien y el mal? En mi caso, el conflicto entre el bien y el mal es lo que uno se enfrenta día a día. Todos los días tomamos decisiones, por lo tanto nosotros decidimos si tomar una decisión correcta que nos va a beneficiar a nosotros o a los demás, o a veces tomamos decisiones negativas que puedan perjudicarnos o a otros también. Es ser sabio. Entonces yo siento que es como algo que va más allá de lo que podemos ver y necesitamos como armas espirituales la palabra de Dios, como dice Efesios 6, para que podamos combatir contra estos poderes. El conflicto entre el bien y el mal creo que es la mayor expresión del amor que Cristo tiene por nosotros. Al combatir un mal que nos quita la libertad de poder decidir, de poder vivir plenamente.
Para mí significa creer o no creer en Cristo, hacer su voluntad o no hacerla, o incluso pues ayudar o no ayudar a otras personas. Bueno, para mí lo que es el mal más que nada, pues las luchas, las dificultades que tenemos, más que nada los conflictos que el enemigo pues hoy en día nos atraviesa, ¿verdad? Para mí representa esa lucha diaria que tenemos como seres humanos entre seguir los caminos de Dios o los caminos del enemigo. La decisión está en nosotros día a día. Muchas gracias por sus respuestas y sobre todo por los comentarios que nos dejan en nuestro canal de YouTube. Seguimos hablando de este conflicto y ahora vamos a hablar un poco el caso de Job. No sé si sabéis que Job se considera el primer libro escrito por Moisés y el primer libro históricamente de la Biblia. No tengo datos fehacientes, pero así lo he leído y así lo consideramos. Pero al margen de esto, en el caso de Job, hay una conversación muy interesante en el cielo durante este conflicto cósmico entre Dios y Satanás, y entonces Dios pues le dice a Satanás: ¿has reparado, has fijado mi siervo Job? Cómo me sigue, cómo me cumple, porque Job era un hombre perfecto. Y Satanás le dice: hombre, lo hace todo esto porque le bendices, le das mujer, le das 4 hijos, le das un montón de hacienda, de animales, de bueyes y tal. Si lo perdiera todo, seguramente que no te seguiría. Y Dios le permite que le tiente, pero aplicando aquello de las reglas y normas que hemos dicho, pero no toques su cuerpo. Entonces, al final, después de quitárselo todo, Job sigue alabando al Señor y entonces le dice el Satanás, le dice: bueno, claro, es que tú estás con él y la apoyas y tal. Y bueno, y al final le da permiso para que le toque y le vino aquella sarna o sí, úlceras en la piel y tal. Bueno, todos sabemos el caso, la historia de Job y el final, pero ese diálogo, yo no sé si era necesario, pero la Biblia lo registra, gracias. Y la pregunta que quería que dialogáramos en base a este momento de la historia: ¿qué explicaciones podemos dar a este diálogo y qué sentido tiene que en el conflicto cósmico, aunque hemos dicho que es una buena representación? No sé, ¿cómo lo veis? ¿Era necesario este diálogo? ¿La historia Job nos aporta algo? ¿Refleja para alguno de nosotros este conflicto cósmico? No hay nada por casualidad en la Biblia. No hay ninguna frase, palabra, historia que esté de más. Porque justamente en nuestra necesidad como seres racionales de entender las cosas, esta es una pequeña pincelada del detrás de cámaras que desconocemos. Y viene a traer justo a la mesa el tema que profundiza esta semana de las reglas, de que necesitamos ver que no es que Satanás anda libremente haciendo lo que quiere o que Dios anda libremente haciendo lo que quiere. Ambos tienen, ¿verdad?, como un marco de acción, y nosotros que estamos dentro de ese marco de acción también tenemos la libertad de tomar decisiones. Qué bonita es la historia de Job vista desde la fidelidad, de que vienen las pruebas, vienen las dificultades. Hace unas semanas atrás hablábamos de que a veces vienen los momentos difíciles y no entendemos los porqués y nos van de alguna forma fortaleciendo, y estamos en este debate. Pero Job dice que una tras otra y él seguía bendiciendo a Dios. Y era un testimonio no solo para Satanás, no solo para nosotros como futuros descendientes de la raza humana, sino para los ángeles del cielo, que también son parte de este conflicto, claro, que también han recibido esa duda del carácter de Dios que habíamos visto previamente. Para los ángeles que han caído y los que no han caído. Exactamente. Yo creo que este hecho que se registra en el libro de Job es para hacernos entender que el conflicto cósmico es real. No solamente sucedió en el cielo, se está sucediendo en la tierra, y como lo veíamos en la lección anterior, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos recibiendo las consecuencias. Sin embargo, sabemos que hay límites. Dios está allí justamente velando que el enemigo pues no nos alcance, ¿verdad?, en lo más importante que es nuestro carácter. ¿Por qué?
Pues porque es el reflejo del carácter de Dios. Al final de cuentas, somos nosotros los que tenemos que purificarnos aquí para parecernos a Dios y poder ir con Él al cielo. Entonces yo creo que es un ejemplo, esta historia es un ejemplo de cómo podemos asimilar el conflicto. Muy bien. Excelente forma en la que lo pones, Esther. De hecho, en cierta forma, ese diálogo de introducción al libro de Job es como un microcosmo del conflicto al por mayor, ¿no? Y de hecho, Satanás postula una hipótesis. Dice, no, pues es que estas transacciones que tú llamas amor, Dios, en realidad son transacciones. ¿De interés? De interés, exactamente. Él te adora porque le das algo, ¿no? Y a través de todo el libro de Job, pues vemos cómo el mismo Job llega a entender que a pesar de las circunstancias, el amor de Dios es mayor y es, digamos, desde el principio y hasta la eternidad. En ese sentido, el conflicto y sus reglas se delimitan perfectamente bien en ese diálogo. Satanás postula una hipótesis y Dios pone una contrahipótesis, ¿no? Que y el escenario perfecto para corroborar las hipótesis. Sí. ¿Verdad? De un bando al otro y ahora vamos a ver cuál de las dos versiones es la correcta. O sea que tenemos un conflicto cósmico, hemos hablado un poco del origen, del desarrollo, el hecho de que nosotros estamos dentro de ese ring que tú, Ruth, comentabas, de este conflicto cósmico. Hemos hablado que hay unas normas y unas reglas, porque Satanás tiene que recibir el permiso de Dios para poder tentar por 2 veces a Job. Pero uno se preguntaría, todo eso es muy grande que nos rodea, pero uno se preguntaría, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Antes hablábamos que Satanás se le presenta como el señor de este mundo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este conflicto cósmico? Porque esto, lo que estamos experimentando aquí, tiene que tener un principio y un fin. Y ahí lo valioso de las profecías en la Biblia. Claro. Cómo se han ido cumpliendo hechos pasados, no sé, los reinos del mundo, desde antes de que existiera Grecia, ya se mencionaba Grecia en la Biblia. Y cómo ya no tenemos un imperio llamado Grecia, nos da la confianza, la certeza de que también el tiempo ya está limitado para Satanás. Así como grandes imperios ya no existen, este imperio de Satanás en esta tierra se va a acabar también. Y eso es lo maravilloso de tener fe en ese plan de salvación, que afortunadamente conocemos el desenlace, conocemos el final, ¿no? No estamos ansiosos por saber quién va a salir vencedor, ya sabemos. ¿Y crees que por conocer el final nos beneficia? Pues nos da confianza porque eso hace que pongamos nuestra vista en el campeón, en el que va a resultar victorioso, que es Dios. Eso es jugar con ventaja, porque nosotros sabemos la resolución del conflicto por el texto bíblico y además lo creemos. Y sabemos que vamos a ser beneficiados también, ¿no? Claro. Y si bien en la Biblia es explícito que nadie puede conocer una fecha exacta, el hecho de que sabemos que sucede, eso es lo que nos da confianza, ¿no? Lo que nos da seguridad. Muy bien. Bueno, la verdad es que lo que hemos dicho creo que ha sido muy interesante, pero a mí me gustaría conocer a un experto en esta materia, ¿no? Y que nos contestara nuestra pregunta. Y por eso yo le voy a lanzar una pregunta al experto para que nos explique por qué concedió Dios una jurisprudencia a Satanás en el conflicto cósmico, aunque solo sea temporalmente. ¿Qué nos dice esto acerca del modo en que Dios trata de responder a las acusaciones de Satanás? Es una pregunta desafiante que difícilmente se pueda contestar en unos segundos. Pero hemos estado estudiando esta lección pasada y la de esta semana, que Dios está en un conflicto con el enemigo. Satanás acusó a Dios de ser un Dios injusto, exigente, y Dios ofrece a todos, incluyendo al enemigo, la libertad de acción, lo que nosotros llamamos el libre albedrío, y quiere que el enemigo tenga su oportunidad de actuar, como también nos da a nosotros la oportunidad de decidir qué hacer, si queremos servirle, si queremos ser rebeldes, si queremos inclusive atacar a Dios y maldecirlo.
porque en esa libertad es que se manifiesta el amor de Dios. Y lo vemos como la lección nos invita a considerar el caso de Job. Dios le da ciertas acciones de libertad para que él no, como le decía el enemigo, sí, Job te está sirviendo por conveniencia, porque le has bendecido, le has dado muchas cosas, pero entonces dice, bueno, ahí está libre, él lo ha decidido de corazón, pruébalo, y conocemos el desarrollo y cómo termina la historia de Job. Todos estos casos y muchos otros casos en el Antiguo Testamento nos muestran que hay un gran conflicto y que en ese gran conflicto el ser humano tiene libertad. El enemigo también tiene libertad, así como Dios tiene la libertad de influir, de llamar, de invitar al ser humano que se convierta. Y finalmente es el ser humano, cada uno de nosotros, el que va a decidir de qué lado se va a colocar en ese gran conflicto. Muchas gracias le damos al experto por su respuesta, que nos ha clarificado algunos aspectos, pero todavía me queda a mí una duda, más que una duda, una pregunta por vosotros. En este conflicto cósmico, que se podría haber resuelto con fuerza y poder de Dios, en eso estamos de acuerdo, pero no fue así. No fue así porque Dios tenía que demostrar que su posición, digámoslo así, era correcta y las acusaciones de Satanás estaban fuera de lugar. Como decís por aquí, y ahora que estamos en un ambiente de docentes, es necesaria las evidencias. Era necesario de que la creación de Dios pudiera comprobar con evidencias que Satanás estaba completamente equivocado. Así que os quiero preguntar, ¿qué tipo de evidencias podemos imaginar o qué tipo de evidencias tenemos nosotros para llegar a la conclusión de que este conflicto cósmico, adelantándonos al final, es correcto, o sea, va por buen camino? Pues tomando desde la misma, del mismo discurso de Dios en el libro de Job, él postula algo muy interesante, y eso es todo lo que se puede ver en el mundo natural, ¿no? A través de la misma creación, nosotros podemos ver evidencias tanto del conflicto como de su resolución. La maravilla de la fisiología humana, la maravilla de cómo funciona un ecosistema, trae la firma de Dios, ¿no? Y trae también, desafortunadamente, el efecto del pecado. Y ahí podemos estudiarlo, ahí lo podemos conocer. Y a veces la intervención del hombre. Correcto. En muchos casos también. Correcto. Y por Yo aquí, creo que también otra de las evidencias es cómo una persona puede renacer de una vida, de pecado que para los ojos humanos, para nosotros podría parecer, es un caso perdido. Pero cómo una persona puede volver a nacer en Cristo Jesús. Y yo creo que esa es una evidencia justamente de cómo se puede poner en práctica el plan de salvación y cómo se reivindica el carácter de Dios. Tenemos una suerte de que Dios nos ve lo que podemos llegar a ser y no lo que somos. Pues nosotros tenemos una vista corta. Bueno, hoy estamos aquí 4 amigos con gafas. Con vista corta. Pero nosotros a veces analizamos lo cercano, vemos el árbol y no nos deja ver el bosque. Así es que el Señor, gracias, que nos ve como posibilidades, ¿no? Sí, y ahí se cumple, ¿no? El hecho de redimir. Exactamente. Porque el plan de salvación es eso, redimir al ser humano. Ay, me gustan mucho ambos comentarios. Del de Ricardo quiero también hacer como una acotación, porque la naturaleza está llena de reglas. El hecho de que la Tierra gire de la forma que gire, que los planetas orbiten alrededor del Sol y las galaxias, y cuando los físicos se ponen a estudiar y se dan cuenta que 1 milímetro más allá o más acá estaríamos o congelados o cocinados por el Sol. Sí. Y entonces, ¿quién le dice a la Tierra que sigue girando? ¿Verdad? ¿De qué forma la gravedad sigue todavía funcionando el día de hoy? Todo tiene reglas y las reglas permiten este funcionamiento de las cosas. ¿Y cómo no va a tener reglas este conflicto también en medio del cual estamos? Porque al fin y al cabo, quienes estamos en medio del conflicto somos nosotros y somos criaturas preciosas para Él. Y Él va a buscar la forma de cuidarnos, de limitar ese poder de Satanás, aunque limitar el poder de Satanás signifique limitar su propio poder.
Y yo me imagino que él a veces seguro ve dentro, y ahora es donde quiero aprovechar el ejemplo de Esther. Cuando las criaturas nos estamos destruyendo por nuestras propias decisiones, por nuestros malos hábitos, ahora que hablábamos esto de cómo Satanás nos va conociendo, y es que nosotros solitos de verdad nos ponemos en bandeja de plata con nuestro estilo de vida. No sé, por ejemplo, nos dormimos súper tarde con las cabezas llenas de 1000 cosas y al día siguiente queremos estar con las facultades mentales claras para que Dios nos hable. Entonces, ¿verdad? Vamos con nuestras propias decisiones encaminándonos hacia una destrucción y llega Dios y cuando se lo permitimos empieza a restaurarnos. Muy bien. Y hacer ese anticipo de lo que va a hacer cuando todo esto acabe. Día y hora no sabemos, pero con lo que va pasando año tras año, cumpliéndose lo que la Biblia nos enseña, primero nos dice que estamos cada vez más cerca y segundo nos termina de dar la esperanza de que se va a cumplir tal cual. Para mí también las profecías son una evidencia palpable en el cumplimiento y las pocas profecías que quedan por cumplir. Pero para mí hay otra evidencia, teniendo en cuenta que estamos en un conflicto cósmico y a veces se habla de que ese conflicto cósmico es como un juicio a Satanás en este caso, ¿no? Para mí resulta una evidencia muy clara el hecho de que el juicio no haya sido, ¿cómo sería la palabra? No haya sido cancelado, no haya sido impugnado, esa es la palabra que buscaba, impugnado. ¿Por qué? Porque el juicio se está desarrollando dentro de las reglas establecidas desde un principio. Porque si la muerte de Jesús no hubiera sido válida, porque si hubiera habido, igual que Satanás acusaba a Dios referente a Job, tal vez hubiera impugnado este juicio de no, este juicio es una farsa, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí, esto no tiene ni pie ni cabeza. Así que me parece muy interesante y para mí es una evidencia que el transcurso del conflicto de los siglos sigue manteniendo ese enfrentamiento hasta que haya una resolución final. El libro Historia de la Redención de Elena de White menciona que Dios necesitaba también dar una demostración de su verdadero carácter a los mundos no caídos. Y menciona que nosotros somos para ellos como el ojo del huracán, ellos observan cómo se está desenvolviendo este conflicto y al final ellos están comprobando cuál es el verdadero carácter de Dios y cuál es la verdadera identidad de Satanás. Nosotros también nos movemos con unas reglas y unas normas y es que el tiempo lo tenemos limitado. Así que quiero daros las gracias y las gracias a las personas que nos ven y les citamos a un nuevo programa de Escuela Sabática Universitaria.